En este video nos vamos directamente a lo que es Río Partido. Te voy a mostrar cómo llegar, por cuáles medios se puede ir, si en moto, pasola, four wheel, van, jeep, etc. Lugares donde almorzar y otras recomendaciones a la hora de darnos un chapuzón en el río. Y bueno, el río está ubicado en la provincia de Hermanas Mirabal, en la República Dominicana. Es un punto turístico muy visitado por los dominicanos, pero también por los extranjeros. Quédate a ver lo que Río Partido tiene para ofrecer. No te vayas. Se puede llegar al río por diferentes lugares. En nuestro caso nosotros entramos por la carretera Tenares-Gaspar Hernández. Hay un tramo de la carretera que está asfaltada, pero después de un punto empieza a ponerse pedregoso y difícil recorrerla en moto. En algunas partes estuvimos al punto de caernos de la misma, lo que hacía preguntarme a cada rato si íbamos a poder llegar al esperado río. Más adelante se hace imposible seguir en las motos, por tal motivo toca irse a pie. Hay dos vías de acceso al río, una que es un poquito más complicado de recorrer y hay un acceso nuevo que es privado, por el que uno paga 100 o 200 pesos por persona más o menos y es un poquito más fácil de recorrer. Miren mi gente, qué bonito se ve el paisaje desde acá. Cabal del Río. Ok, mi gente, hemos llegado nada más y nada menos que a Río Partido, mi gente. Ustedes van a ver la hermosura de ese río, ese color de esas aguas. En este trayecto no me encuentro solo. Aquí está conmigo mi hermano Natanael Marte. Siempre, acompañándolo en todas las aventuras. Y por acá de este lado tenemos al Sensei. El maestro Trochi. Ya ustedes saben, mi gente. Entonces ahora vamos bajando por aquí, este caminito. Esta escalinata, señores. Exacto. Que nos va a conducir hacia Río Partido. Pueden ver la belleza de este paisaje. Miren qué bonito este lugar acá. Todo bien montañoso. Muy exuberante. Lo que sí es bien complicado llegar aquí. Esas carreteras están bien. Es más fácil llegar a la luna, dice el sensei. Ya ustedes pueden imaginarse lo complicado que es esto. Pero sí vale la pena, eso sí. Y esta es la parte más complicada, ya que tuvimos que subir y bajar colinas empinadas. Aunque más adelante nos dimos cuenta que podemos alquilar caballos para el recorrido. Aquí mismo pronto va a estar también disponible cabañas para pasar la noche. Señores, y aquí estamos, ya ustedes saben, estamos llegando a Río Partido y hay un árbol que se acaba de caer, mírenlo ahí, y está obstruyendo el paso, pero ya hemos pasado. Entonces, mi gente, como les decía, que va a pasar pasaremos por una parte en la que vamos a tener que dejar este micrófono, entonces la calidad de audio va a cambiar, porque vamos a estar utilizando solamente la cámara GoPro, que es la que se puede sumergir, se puede meter en el agua. Así que bueno, ya lo saben. El río hace poco fue incluido en la categoría de monumento natural mediante ley, o sea que hoy en día es una de las tantas áreas protegidas del país. Un detalle interesante es que en este lugar se encuentra la Salcedoa mirabaliarum, la única en su especie, y su nombre se debe a la ciudad de Salcedo y a las hermanas Mirabal. Agua como de manantial viene siendo. Sí. Wow. Deja que está fría. Me imagino que tiene que estar fría. Ya, sí. Fría.
Miren mi gente, qué bonito paisaje este aquí. Qué bonito lugar. Cuidado. Entonces mi gente, estamos subiendo estos peñones con mucho cuidado porque esto está rebaloso. Ahí pueden ver el río. Miren qué belleza. Miren esta agua como se Wow, mueve. eso significa una sola cosa. Miren el azul, mi gente, de esas aguas. Azul natural. Obviamente por los minerales que hay en el lecho del río. Le dan ese color. Entonces aquí podemos ver cómo dos ríos se conectan. Río Partido con el río de Jamao. Juan, trata de tener una mano libre siempre. Mira, obviamente. Yo te estoy viendo como que eres tú el que está. Está rebaloso esta vaina. ¿Es para arriba que va? No, por acá. Aquí mismo. No, para acá, que va. Ah. Pegado todo así. Ya. Mira, más Ajá. pegado de ahí. Exacto. Miren mi gente, qué belleza. Qué fría de esta agua, Dios mío, qué fría. ¿Qué fue? ¿Cogiste miedo, loco? Esto está muy hondo, loco. No doy para esto, no. Oye, Sensei. Yo no voy a cruzar por ahí, ¿no? Ya, lo que está difícil para yo grabar, loco. Adiós, pero oye, yo no sé nadar. El chaleco, pendejo, yo sé nadar. Coño, ¿y quién me agarra la cámara ahora para yo? La verdad es que ninguno de los tres sabemos nadar. Y aún así nos dirigimos hacia el charco más grande y profundo del río. Tú ves lo que yo te estoy diciendo. Está difícil, loco. Esa vaina es difícil. Cansa, loco. Nos vamos por aquí arriba. Cansa, loco. Yo te estoy diciendo. Tú ves, ahí está bajito, ahí yo me voy. Y esto es una isla, loco. Ya estuve. Y nosotros estamos en una mínima parte de la tierra. Para que lo sepa. Eso para que tú veas lo inmenso que es el planeta. ¿Tú ves? Claro, mira la bajada aquí, tú ves. ¿Estás viendo? Exacto. Estoy cansado. Estoy bien cansado. Señores, estamos descubriendo la isla. Estamos en una isla inhabitada. Estamos recién descubriendo esta isla. El diablo, soy esta onda. Mira, mira, mira. Se nota. Ya tú sabes. Pero ahí, la payola para el canal. Miren esa agua como sale. Directo de la montaña. Agua de manantial. Enclavado aquí en la provincia Salcedo. Provincia Hermanas Mirabal. O provincia, claro, Hermanas Mirabal. Ya ustedes saben, señores, viajando.
Sobre su nombre hay dos versiones. Según vi en internet, la primera versión nos dice que su nombre se debe a que el río divide dos provincias, o sea, Espaillat y Hermanas Mirabal. Y la segunda versión es que el río fluye por encima de la superficie, pero también por debajo de la misma. ¿Cuál de estas dos versiones crees tú que sea la verdadera? Déjamelo saber en los comentarios. Al final llegamos a la parte más grande, intimidante y profunda del río, aunque no me atreví a dar mucho puzón allí por temor a que la cámara se me cayera. Y imagínense lo profundo que es eso. Esa cámara se cae ahí y adiós. Esta agua está, señores, totalmente virgen y con sus propios minerales naturales. Bueno, mi gente, aquí tenemos de Pablo Río Partido. O sea, aquí venden tostadas, refrescos, agua, jugos naturales y también cuidan las pertenencias que traigamos. Y ahí, bueno, ahí tienen el número para que se contacten vía WhatsApp. Ya ustedes saben. Acá. Ya cayendo la tarde nos fuimos a comprar algo de comer a un negocio que está en la misma entrada que nos lleva al río. Después de venir del río, una comidita heavy, chévere. Aquí tenemos al sensei preparado para darle para abajo a esto. Gracias. Y bueno, aquí tenemos a Natanael. Bueno, señores, vamos a probar este salami miniatura. Mírenlo aquí, vean. Después de bajar del río, les recomendamos que vayan a buscar un poquito de energía. Y esta fue nuestra nueva aventura. Para más viajes y entretenimiento, te invito a dar clic al siguiente video.